Valvino, que es una empresa que nació hace 25 años, es una empresa familiar, ubicada en Rentería, y nos dedicamos a lo que es la comercialización de elementos de transmisión, ¿no? Nos mandaron un correo para hacer una presentación de diferentes proyectos que habían en Aisnova, y nos pareció interesante ir a conocer, porque se hacía la presentación de tanto de las anteriores como los nuevos proyectos que se iban a poder realizar las empresas, ¿no? El día a día te hace trabajar, ¿no? Es un poco lo que tirar para adelante, ¿no? Y nunca tienes tiempo o te falta un momento de reflexión, es decir, dónde estamos y cómo podemos mejorar, pero no mejorar cara afuera, sino mejorar dentro, ¿no? Y este proyecto, este proceso, nos ayudó a parar, nos obligó también a parar un poco y hacer una reflexión de cómo hacíamos nosotros o cómo habíamos ido haciendo bajo nuestro pequeño criterio, cómo hacíamos los procesos. Y sobre todo entender cómo lo hacíamos y cómo podíamos mejorar y por qué lo hacíamos así y cómo podíamos mejorar realmente los procesos, ¿no? Me llamó la atención cuando empezamos con el proyecto, con este compañero que nos ayudó a leer y a entender cómo hacíamos y por qué lo hacíamos. Nos pareció muy interesante la interacción de los compañeros para que vieran, ¿no? O sea, la proactividad de los mismos compañeros para generar primero su reflexión de por qué lo hacen así y cómo lo hacen así y cómo se puede mejorar, ¿no? Esto ha llevado a que lo hemos interiorizado internamente, cada uno de nosotros lo hemos interiorizado. Ahora se incorpora gente nueva y ya lo primero que se ha planteado es, hay que enseñarles, ¿no? Pues para enseñarles lo mejor es constatar los procesos para que vayan entendiendo desde el principio lo que antes lo hacíamos, se hace así, por qué se hace así, ¿no? Y ahora incluso cada uno en su departamento está mejorando el cómo hacerlo, ¿no? Bueno, desde Oarsoaldea, el papel que hemos tenido como agente Asinnova ha sido el de identificar las necesidades de las empresas de nuestra comarca gracias a la cercanía que tenemos con ellas, el conocimiento y la confianza con nuestro tejido empresarial y a su vez garantizar una correcta ejecución del proyecto a realizar. Nos aporta tener un conocimiento de la situación real en la que se encuentra nuestro tejido empresarial y conseguir que nuestras empresas sean más competitivas. Te ayuda sobre todo a que venga alguien de fuera que no conoce tu proceso, tu trabajo, tu día a día, y con todo ese bagaje de toda esa cultura que tiene, pues te ayuda a abrirte la mente, te abre la mente, te ayuda. Es interesante hacerlo y realmente los recursos que se nos ponen encima de la mesa, pues es que no se pueden no aprovechar. Realmente hay que hacerlo porque tiene un costo muy pequeño y tiene muchas ventajas a medio y a largo plazo.